Bueno, me he pegado un sueñaco fino aquí en el hostel. Su puta madre en tanga de leopardo. La zona de Kansai le pega 1000 patadas a la zona de Kanto. Adiós, Tokio. Y es que está todo lo guay aquí, hombre. ¡De puta madre! La mejor ciudad de Japón que he visitado, Kioto, es la pana. Es un secreto personal que voy a compartir con vosotros. Y vamos a ir de tranquis. Todo a tiro de escopitajo. Bueno, último día de Kioto. Hoy vamos a arrancar para Osaka. El camino de Osaka, en principio, no debería presentar casi ninguna dificultad, ya que es un trayecto muy corto. Con mucha calma, todo lo que me llama la atención por el camino puedo ir y fotografiarlo, ya que, nada, a Osaka debería llegar en, ¿qué? 5 horas, una cosa así que me va a sobrar muchísimo el tiempo. De hecho, arranco súper tarde desde el hostel, porque eso, no tengo nada de prisa, y voy a pasar la noche en Osaka, porque después de Osaka todos los hostels son muy caros. Pero en Osaka lo bueno que tiene es que están a 1300 yenes, o sea, súper barato. La ciudad más barata de Japón en tema hostels probablemente. Así que si queréis vivir barato, os recomiendo que os vengáis a Osaka. Tiene todo lo que necesitas de una ciudad grande, no hace falta que vayáis a Tokio, si eso. Y tenéis Kioto a una distancia de 600 yenes, una cosa así en tren o incluso menos. Así que mola quedarse en Osaka y hacerla tu base para las operaciones de toda la zona. Puedes ir desde aquí, desde Osaka a Hiroshima, a Kobe, Himeji. Con el JR Pass, de hecho, puedes ir hasta Tokio si te apetece. Vamos, Osaka es la base de operaciones magnífica, fantástica, maravillosa de un viaje a Japón. Yo para nada iría a Tokio. De hecho, Tokio, si tal, lo dejaría para los últimos 2, 3, 4 días, justo antes de pirarme. O sea, pillaría un avión hasta aquí, hasta el aeropuerto de Kansai, viviría en Osaka y cada día iría moviéndome en plan con el JR Pass a Himeji, Hiroshima, bla 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 bla. Y al final de la aventura me iría a Tokio en un bus nocturno que valen 1500 yenes en épocas no muy turísticas. Y en Tokio me echaría 2-3 días viendo así Asakusa, Akihabara y estas cosas. Y luego avión desde Narita de vuelta para casa. Es que no merece la pena ir a Tokio, de verdad. No merece la pena desde Tokio hacer movidas. Lo que merece la pena es quedarse en Osaka, que es súper barato y tiene un montón de vida nocturna, y desde ahí hacer todas tus movidas, todas tus rutas, todas tus misiones militares estándar. Bueno, y lo que queda ahora de viaje es un poco más complicado de lo que he hecho hasta ahora, ya que hasta ahora han sido ciudades gaijin friendly, o sea, friendly para el extranjero y tal, casi, bueno, casi todo el mundo no, pero una gran mayoría pues más o menos en inglés te pueden entender y tal. Pero a partir de ahora solo queda Kobe y Himeji, y a partir de ahí es lo inexplorado. O sea, a partir de ahí los extranjeros no pasan. Como mucho van a Hiroshima, pero yo a Hiroshima en concreto no voy porque voy a pasar por los puentes del mar de Seto hasta una zona en la que los gaijin, los extranjeros, no van ni de palo. De hecho, no sé si llega el JR, o sea, el Shinkansen y estas cosas, así que no tengo claro ni que eso llegue. A partir de ahora es todo 100% japonés, pero bueno, he estado practicando para esto, así que debería ser capaz de sobrevivir, como mínimo sobrevivir. Si me violan y tal, será un error de comunicación, claramente. Y a partir de aquí es un poquito un rush que te cagas hasta Fukuoka. No sé si me llevará más de una semana, pero voy a ir con un ritmo súper acelerado, ya que lo que viene ahora, básicamente, que sean puntos de interés, quedan los puentes de Awaji. Bueno, Himeji, es que es un castillo, no tengo muchas esperanzas porque los castillos son todos iguales, así que puntos de interés que sí que tengo esperanzas son los puentes de Awaji y Nanzoin, que ya es la ruta en el final de todo, la aventura en Fukuoka, así que quedan solo 2 puntos interesantes de interés. Así que me toca rushear, porque están a tomar por culo. No sé si me encontraré algo interesante por el camino, así que... Pero bueno,
Awaji tengo muchas ganas, ya veréis que mola que te pasas esos puentes, o sea, por lo que he visto en mis investigaciones, es la mar de precioso, es la hostia en vinagre y es una ruta en bici que hace un montonazo de gente. Veréis, merece la pena este viaje solo por los puentes del mar de Seto, ya veréis, ya veréis. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Bueno, me traía el desayuno para desayunar aquí en las cataratas de Mino. Y mientras estaba sentado desayunando, ya empezando un poco tal, llevaba 2 trocitos, así con los palillos y tal. Sin darme cuenta vino un mono y me robó todo. Tengo un hambre que te cagas. Puto mono de mierda. El mono ha sido más fuerte que yo. La supervivencia del más fuerte. Está claro que yo me extingo. Pues nada, he llegado a Osaka, estoy en una de las zonas más céntricas, en Dotonbori. Y nada, vais a acompañarme en una ruta por la ciudad. Y esto está más concurrido que Dios. Nandean. Nunca dejaré de flipar con la de gente y el ruido que hay en Dotonbori. Aquí si te tiras un pedo nadie lo nota. El problema de hoy ha sido el viento. Hacía un viento de la leche en dirección a Osaka desde Kioto, por lo tanto no era capaz ni siquiera de avanzar un poquito. Ha sido terrible. Me ha llevado como 6 horas el hecho de hacer 50 kilómetros. Y nada, ayer salí a tomar algo con mis compañeros ex compañeros de trabajo. Y claro, hoy me he levantado un poco muerto y aún por encima con el viento que os decía antes, pues ha sido toda una odisea llegar aquí. Pensé que no llegaba a tiempo, pero bueno, ha merecido la pena. Mirad qué preciosidad. Osaka nunca defrauda. Si venís a Osaka tenéis que probar sí o sí el takoyaki y dar una vuelta por Dotonbori. Y con el tiempo que os reste, os recomiendo salir de noche por aquí. Tiene muchísima vida la ciudad, podéis encontrar de todo. Otra cosa que os recomiendo si llegáis con un poco de tiempo con la bici es ir al castillo de Osaka. Para mí es uno de los castillos más bonitos que he visto por ahora. Me falta por ver el de Himeji, que lo veremos mañana o pasado, no lo tengo claro si llegaré vivo. Siempre me ha parecido flipante el hecho este de Sushi San Mami. Me gustaría quedarme mucho más tiempo en Osaka, pero mañana hay que empezar temprano la aventura, así que vamos a ello. Y a partir de ahora empieza un poco la aventura de lo inexplorado, así que a ver qué pasa. La zona en la que me adentro, salvo el Kobe y el castillo de Himeji, en los que casi no voy a parar,
no tiene ningún otro punto turístico reseñable, lo que va a ser un rush hasta uno de las zonas con unos puentes más bonitos de Japón. Problema que ha ocurrido en Osaka. Aquí venía a ver las sakuras y a tomar fotografías en Mino de las sakuras, pero resulta que hasta el día 4 de abril no empiezan a abrirse del todo, o sea, están a medio camino, parecen unos árboles pelados, unos árboles con pulgas o parásitos. Se me está echando un poco la noche encima y no tengo ningún sitio donde dormir. Espero que no vengan a hacer una barbacoa esta noche, porque hay fuegos por esta zona, así que no me haría ni puta gracia tener un tío haciendo una barbacoa justo al lado de donde duermo. Básicamente voy a dormir así un poco achantado. O sea, curry de toro, que os para todo el viento y además dais el cante que te cagas. Sitio ninja.